Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes están empezando a conectar en este en vivo. Estamos de nuevo en otra emisión en conexión para hablar de un trabajo muy interesante de una de nuestras estudiantes de la facultad, así que no se despeguen y mientras tanto pues vayan compartiendo la transmisión con sus familiares y con sus amigos para que vayan llegando y vayan comentando y haciéndonos preguntas a lo largo de este en vivo. Así que nada, invitadísimos a que se queden y les voy contando nuestro tema del día de hoy. Y vamos a hablar sobre todo ese conflicto en Colombia en cuanto a la violencia y cómo esta ha afectado a niños y niñas y pues a cientos de familias en Colombia y lo vamos a ejemplificar con la historia en específico de una familia que tuvo que pasar por ciertas dificultades. Esto debido a un conflicto ahí con pues bandas criminales y todo esto, ¿no? Que ya pues más adelante nos van a profundizar un poquito más sobre este tema y de hecho, por eso estoy aquí con la invitada de hoy, que es Manuela, quien realizó un podcast titulado Infancia Arrebatada, del cual estaremos pues hablando el día de hoy. Así que quiero darte pues Manuela la bienvenida por estar aquí en conexión, contándonos tu experiencia, ¿no? Sobre todo este proyecto que realizaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Bien, la verdad bien, me siento bien. Siento que es un trabajo que fue bastante duro realizar, pero con todo esto uno ve que el esfuerzo valió la pena, como que llegó a donde se quería y pues ojalá pueda llegar un poquito más lejos con este espacio en conexión. Claro que sí, esa es la idea, como darles esa voz y que pues más gente pueda ver este tipo de proyectos que van realizando pues a lo largo de la carrera, ¿no? Y que tienen gran alcance y que al escucharlo uno se va impactando un montón. Y bueno, ya para empezar como tal a hablar del podcast que realizaste, quiero que me cuentes por qué decidiste tocar este tema de la violencia. Bueno, es que, cuando llegamos al último cuarto del primer semestre, el profesor Sergio nos dijo que tenemos que buscar una historia de vida. Y yo empecé a buscar, o sea, en ese momento me puse a pensar como muchas cosas que podían ser, como, bueno, una historia, hay muchas personas que tienen historias súper impactantes, súper buenas, pero luego dijo algo muy importante y fue como que cause impacto en las personas, como que les llegue a cada una de las personas que los escuche. Y yo ya tenía conocimiento de esta historia y yo dije, no, esa fue. O sea, hay que intentarlo. Si no se puede, pues bueno, buscamos otra, pero esa fue la primera opción. Yo sabía que esa historia podía ser bastante impactante y que se podía trabajar bien. Claro, digamos, siento que es evidente como tu interés por esta historia, pero cuéntanos un poquito por qué, o sea, por qué dijiste en ese momento, ya sé cuál historia es la que voy a contar en este podcast. Es que siento que es como un poco más, digamos, cuando a mí me la contaron, yo me impacté mucho. Entonces siento que más que yo me puse en los zapatos de las personas que lo escucharían a futuro, ¿sabes? Como que en ese momento me di cuenta de que, ok, si a mí me impactó así, a las demás personas también puede que les impacte. Entonces siento que fue por eso, en lo principal. Y siento que también puede servirle como a personas que estén como pasando por lo mismo, ¿sabes? Como un proceso de superación. Entonces también me parece importante. Bueno, digamos que ese tema de que alguien pueda como abordar ese proceso de superación por medio, pues, al escuchar otras historias es muy importante, Sí. pues, al pensarlo, ¿no? De hecho, y ven, y bueno, ya que me cuentas cómo conociste esta historia, porque dijiste que la habías escuchado de algún lado, cuéntame cómo, o sea, oh, sí, inicialmente eso. Bueno, yo conocí a la joven de la historia, Camila, es una muy buena amiga mía, que la conocí hace 4 años y ella me contó la historia. Ella me dijo lo que le había pasado y pues sí, fue bastante impactante a la primera. Pero pues siento que de todas formas la confianza se dio como para que se diera esa conversación
y siento que también me la dio en el momento en el que me dijo, sí, dale, hazla, haz el Ah, trabajo con esto. ven, ¿y cómo conociste a Camila? O sea, ¿cómo se llegaron a contactar? Y pues, No, amigas de colegio, literalmente. ok, o sea, en el colegio te encontraste con Sí, esta historia tan fuerte. sí, o sea, nos conocimos y después de un tiempo de estar hablando, me contó su historia y bueno, yo la tomé de la mejor manera. Y pues sí, como mostrándole mi apoyo también, por lo mismo de que es algo bastante difícil. Y digamos, al momento de hablar con ella, digamos, al retomar todo esto, la historia que te había contado, ¿alguien te orientó para hablar sobre el tema con ella y decirle como, oye, quiero hacer un trabajo con la historia que tú me acabas de contar? ¿O cómo hiciste eso? ¿Cómo fue el acercamiento otra vez con ella? O- Sí, es que fue complicado por lo mismo, porque como es un tema pues tan difícil, yo le pedí ayuda al profesor Sergio como para que me diera unas pautas, ¿sí? Como para saber qué preguntar, para saber hasta dónde llegar, porque a pesar de que ya me había contado la historia, pues como que lo que tú dices, retomar el tema es como algo complicado, ¿sí? Como que no todo el mundo quiere hablarlo siempre. es- Entonces sí tuve que pedir un SOS para que me pudieran ayudar a saber más o menos cómo tenía que guiar la historia para poder hacerlo bien. claro, digamos que sientes que fue como un factor fundamental para poder acercarte allá y sacar el tema, digamos. Es que yo siento que lo que más influyó, yo creo que lo que te dije ahorita, la confianza que ella me tenía, o sea, sabía que ella sabía que lo que yo iba a hacer no lo iba a hacer con fines negativos, sino que iba a hacer como con algo positivo y que sabía, y pues yo también sabía que iba a hacerlo mejor como para que la historia fuera algo bueno y que pues hacerlo como de la mejor manera, representarla a ella y a su historia de una manera en la que ella se sintiera también como bien con eso. ¿Y qué sientes al momento de hacerle como la entrevista a ella? Bueno, charlar del tema, ¿qué sientes que fue lo más difícil durante ese proceso? O sea, empezando como a hablar sobre el tema o cómo la viste. Bueno, yo siento que cuando uno escucha esas historias de una persona que no conoce, uno se impacta, pero como que sí, o sea, como que no se mete tanto, pero al ser una persona que uno conoce, uno ya como que lo siente más. Entonces, al escuchar todo lo que le había pasado a ella, cómo le había pasado, a mí me afectó bastante, porque el saber como que una persona que es importante para ti tuvo como algo tan difícil en su vida, siento que es bastante complicado. Entonces, sí, eso, yo creo que eso fue lo más difícil de hacer esto. Sí, de hecho es complicado y algo que me sorprende, no sé, de este podcast es como ella en cierta manera pasó por ese momento difícil, pero igual lo habla con tranquilidad, ¿no? A pesar de todo. O sea, ¿cómo es eso? No sé, que lo haya dicho así. Sí, no, fueron bastantes tomas ¿Sí? como para ¿Por qué? poder llegar, o sea, bueno, no bastantes, no tampoco voy a exagerar, pero sí lo hicimos unas veces porque había momentos en los que se le quebraba la voz o cosas así, totalmente entendible. Pero pues creo que ella también lo explica muy bien, como que con el paso del tiempo ya ha podido entender, o sea, no superar, pero sí entender la situación y cómo poder hablar con más tranquilidad, como una aceptación de que, ok, esto pasó y ya es parte de mi vida, ya es parte de mi historia y pues si lo tengo que contar, hay que contarlo de la mejor manera. O sea, digamos que cuando ella se le quebraba la voz, volvían como a retomar la pregunta y como que ella Sí, pudiera hablar mejor. como cálmate, toma tu tiempo, no te preocupes y otra vez a empezar para Bueno, que puedas sí, es algo hacerlo. muy importante como periodista realizar ese tipo de cosas por lo mismo, ¿no? Esa es la cuestión. Y para la gente que sigue llegando, pues les comento que estamos hablando sobre Infancia Arrebatada, un podcast que realizó Manuela.
para su clase de lenguaje sonoro que trata pues de la historia de tres niños que fueron secuestrados y que uno de ellos no salió con vida desafortunadamente y que pues pueden ir a buscarlo en Conexión Externado para que escuchen la historia completa. Eso sí, bueno, después de escuchar nuestro en vivo de del día de hoy. Así que nada, están súper invitados y que sigan compartiendo esta transmisión. Y bueno, ya retomando contigo, Manuela, quiero que me cuentes, digamos, más allá de contar la historia de qué le pasó a ella y pues a su familia, también tiene ciertos respaldo de investigación, ¿no? ¿Cómo empezaste a investigar? Cuéntame todo ese proceso que tuviste para pues poder sustentar todo lo que contaste en el podcast. Sí, pues no desearía que fuera así, pero es más fácil de lo que se cree encontrar datos sobre violencia en el país. Entonces, al saber los lugares específicos en los que había pasado, digamos Medellín, las comunas, comuna tal, 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 uno sabe que en esos lugares es un lugar de concentración de mucha violencia. Sí, Entonces, es fácil encontrar muchos documentos y pues verificados también de los datos, de las estadísticas, de todo eso que también como que ayudan bastante. Y el profesor Sergio también me recomendaba ciertos puntos en donde buscar, como, mira, si no te funciona esto, puedes encontrar artículos, no sé, en Google Académico y ahí te puede funcionar más o cosas así. Pero pues sí, o sea, como lo que te digo, lo que más yo creo que me facilitó eso, aunque sea, no sé, algo triste, es que no es tan difícil encontrar datos de violencia en el país. sí, eso es algo pues lamentable, ¿no? Porque históricamente Colombia ha vivido en una época de violencia y igual actualmente se sigue viviendo. Y es una historia que vale la pena escuchar porque para los que nos están viendo hay una investigación detrás de esto y pues un testimonio contundente sobre lo que incluso sigue pasando en nuestro país. Y siento que es muy importante ese aspecto que nos cuenta Manuela hoy en este en vivo. Así que nada, están súper invitados a que se sigan conectando, sigan compartiendo la transmisión. Y ahí en el chat pueden ver, pueden ingresar al link para pues ver todo lo que implicó pues este podcast y la historia completa para que pues nada, vayan a verla. Igualmente, pueden seguir haciendo sus comentarios. Aquí, si tienen alguna pregunta para Manuela, los podemos ir leyendo y demás. Así que, bueno, así ahora sí continúo también contigo después de esa acotación. Y ven, después de hablar con Camila, que pues es el personaje principal que habla en este espacio, ¿a ti qué sensación te dejó al saber que después que todo este caso dejó a un niño, una víctima de pues de todo este conflicto por el que pasó esta familia? Sí, pues yo creo que no sé, el sentimiento principal es como impotencia, como de saber, uff, como de verdad qué rabia que esto siga pasando, como que qué rabia que este sea un país en el que lastimosamente eso sea como tan común, como que yo creo que uno puede preguntarle a varias familias de esos lugares y van a decir como, sí, a mí me falta mi primo, mi hermano, mi tío. ¿Y por qué? Porque lo mataron por esto, lo mataron por aquello. Entonces sí me parece algo bastante fuerte. Y lo que te digo, yo siento que más allá de la tristeza, como del enojo, es como la impotencia, como, uy, ¿qué se hubiera podido hacer como para evitar ese momento? Entonces sí es como ese, no sé, como ese sentimiento de querer hacer algo, pero que de todas formas es algo complicado. Sí, obvio, queda mucho como se pudo haber hecho algo, pero pues es todo eso que es muy complejo de entender, ¿no? Y más cuando pues unos padres están ahí en una llamada, no saber qué hacer, entonces sí deja un poco como pues ese sentimiento súper comprensible en esa parte. Y bueno, también hay una cuestión ahí en tu podcast y es que tú intentas recrear esos hechos,
pero con sonidos. Entonces, como que uno escucha y al mismo tiempo como que se siente como si estuviera uno ahí, ¿no? Viviendo eso, las puertas de los carros, bueno, los sonidos y demás. ¿Por qué decidiste utilizar ese tipo de recursos sonoros en este podcast? Pues siento que es algo muy importante para la persona que lo escucha poder transportarse al lugar de los hechos, porque si no, siento que no entendería la historia de la misma forma. Entonces, si la persona como que no se transporta, si no se conecta con lo que está escuchando, difícilmente le pone atención o puede que llegue hasta cierto punto y diga como, uy, no, ya no más. Entonces siento que al usar esos recursos, como que la persona de una viaja y puede como meterse en el papel del protagonista y poder entender varias cosas que pasan ahí. Entonces que la puerta de los carros, que cuando llega a la comuna suenan las motos, los chiflidos, que en el momento de cuando lo secuestran suena el sótano y las gotas y la luz. Es como eso, como poder transportar a la persona a donde estaban esos niños como para poder que sientan como todo eso que ellos sintieron, para poder conectarse más con la historia. Sí, es un punto importante porque aquí juega mucho como el sentimentalismo, ¿no? Al momento de escuchar y que llame la atención de quienes lo están escuchando, ¿no? Evidentemente, que es un fuerte de este podcast que pueden ir a escuchar también. Digamos que, bueno, con todo lo que hemos hablado durante el en vivo, tú evidentemente transmites lo que es este conflicto que siempre ha habido en el país. Y ya más allá de eso, ¿qué reflexión tú querías transmitir a la gente con este tipo de historia, con todos esos elementos que eh, ahí fusionaste? Sí, pues más allá de eso, no tanto como reflexión, lo quería hacer más como un apoyo, ¿sabes? Lo que te dije hace un segundo, como allá afuera sé que hay personas que pasan por lo mismo, que tienen historias, no sé, incluso peores, y tal vez como que una historia así, como que el entender que no son los únicos, que el entender que tienen personas que los entienden, que los apoyan, como que puedan sentirse respaldados y puedan sentirse seguros también. Entonces, como que esto también es una historia de superación personal y que puedan entender que pueden seguir adelante. Obviamente es algo que les va a quedar ahí en su corazón y en sus vidas para siempre, pero que sí, que lo pueden tomar de una buena forma y pueden coger todo eso y sacarle ventaja y poder ser las mejores personas por ellos mismos y también en honor a las personas que les faltan. Entonces, más allá de reflexión, era como eso, mi intención era mostrar apoyo, como decir, miren, no están solos, aquí hay personas que los apoyan, que los escuchan y todo eso, no sé, esa era mi intención principal. Sí, perfecto, porque pues lo que decíamos incluso al inicio, ¿no? Que era como, mira, quiero contar tu historia y pues hacerla más visible y pues que Sí, ella te haya dado ese paso también es muy importante, por lo que decíamos igualmente, que era como que, que ella sabía que no ibas a hacer nada como negativo con su historia, sino que al contrario, algo más de soporte para ella. exacto. Exacto. Digamos, hay un punto importante que también se ve muy marcado allí y es como ese antes y el después de Camila, que evidentemente le dejó secuelas porque fue un evento en su vida muy, pues, traumático. Entonces, porque esa decisión, digamos, porque sientes que es importante hacer esos contrastes, ¿no? En este tipo de formatos de podcast, por ejemplo. Sí, yo siento que lo hice con dos intenciones. A Y ver, la primera, cuéntanos. yo creo que la primera y la más importante es que ella se sintiera, o sea, que ella sintiera lo que estaba diciendo. Como, ok, me pasó esto, pero ahora soy esto y ahora puedo llegar a hacer esto. Como que ella, mientras lo contaba, podía tener como la sensación de que, ok, lo estoy contando y si lo estoy contando es porque estoy mejor y como que pueda tener como esa reflexión ella misma. Y lo que te decía, también quería hacerlo porque es importante, o sea, no solo si te pasa algo así, sino más o menos lo que te digo, lo que digo al final del podcast, como
que las historias también como que hacen parte de nuestras vidas y hay que coger como todo lo malo que nos ha pasado y convertirlo como en ese impulso que nos hace falta muchas veces como para salir adelante. Entonces siento que ese es como mi aporte para las personas que lo escuchan, como, hey, por más difícil que sea, pueden llegar a lograr todo lo que quieran. Entonces es como eso, como si antes están hundidos, pueden llegar a levantarse súper fácil, bueno, no súper fácil, pero sí pueden llegar a recoger todo eso y poder subir y poder lograr todo. ¿Sientes que es como un llamado a la acción, a que la gente pueda superar las cosas a pesar de todo? Sí, exacto. Como que puedan encontrar como su lugar seguro y poder, eh, digamos, superar todo eso que les ha hecho daño durante tanto tiempo. No, sí, es verdad. Es como el motor que puede llegar a mover a una persona, ¿no? Es decir, como me pasó esto y digamos al escuchar la vida de otras personas que puede ser algo similar, sigan como motivándose. Y es una labor que hay que valorar demasiado en ese aspecto. Y digamos que ya a la final de saber pues todo ese recorrido que hiciste al momento pues de realizar este podcast, ¿qué experiencia sientes que te deja este trabajo para tu vida profesional, pues como periodista, comunicadora social y demás? Yo siento que me enseñó a ser más respetuosa y sensible con las cosas. Siento que aprendí mucho a saber cuándo dar tiempos, a saber respetar cómo hasta dónde puede llegar una persona para contar sus historias, saber también que uno tiene que moverse con lo que esa persona quiera, que uno no puede mostrar más de lo que la persona permita. No sé, me enseñó mucho a ser como más, por decirlo así, como a trabajar en equipo, pero como más sentimental, ¿sabes? Como poder conectarse con esa persona y poderle hacer honor con una historia. Siento que eso también es bastante importante. Y con lo que quiero hacer en mi vida profesional, siento que va muy ligado y que pueda llegar a contar más historias como estas y que pueda llegar como a hacer sentir a esas personas como que, ok, esto valió la pena. Entonces, eso me ayudó bastante como para entender eso. Claro que sí, y eso que dices va muy ligado de lo que es como nuestra ética profesional y es como, sí, digamos, sí, estar como un poco pues con el sentimentalismo, por decirlo así, y no es como coger a la persona y preguntarle, decir, ah, bueno, ya te hice la entrevista, adiós, no, sino que en serio debe haber una conexión muy importante en ese aspecto, ¿no? Sí, sí es importante y sí, lo que tú dices, uno no puede dejar como que la persona se sienta como abandonada, como, listo, ya tengo tu historia, ya no me sirve nada más de ti, chao. No, 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 esas no son las cosas, como que uno también tiene que hablar como, mira, puse esto, ¿te parece? Mira, tengo esta idea, ¿qué tal? Mira, entonces sí, como que es bastante importante tener como esa balanza, como de listo, este es mi trabajo, yo hago esto, yo monto esto, pero al fin y al cabo es tu historia, tú autorizas, tú dices. Entonces sí, es como ese entendimiento, como saber listo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Exacto, sí, lo que tú dijiste es muy cierto y más en nuestra profesión, exacto. Pero bueno, Manuela, en serio, estamos pues, de parte del equipo de conexión muy agradecidos por haber pues dado este espacio para contar tu experiencia y a la hora de contar una historia que es difícil. Porque, pues por todo lo que implica, ¿no? El hecho, pues lo que ya hemos hablado durante todo el en vivo. A la gente que nos está viendo, recuerden escucharlo. Ahí tienen el link en el chat del Facebook Live para que vayan inmediatamente, escuchen toda esta historia y pues la voz de Camila, que es quien la cuenta. Y realmente agradecerte a ti, Manuela, por estar aquí en este espacio, ahí hablando un ratico con todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes. De verdad, me hacía mucha ilusión poder tener un trabajo en conexión y pues sobre todo que me den este espacio para poder contarles un poco de la historia y poder contarles un poco sobre todo el trasfondo de lo que es, pues sí, contar una historia con lujos y detalles. Claro Y que sí. sí,
No, claro, y estos espacios precisamente son para eso, para que puedas tener más visibilidad de los proyectos que has realizado pues a lo largo de la carrera y que más gente lo vea y que pues igual invitadísimos todos a que sigan compartiendo aquí esto. Y agradecerles a todos los que están aquí hasta este punto del en vivo. También recordarles que vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en YouTube, para que también, digamos, si se perdieron algo de este en vivo, lo puedan ver mañana en nuestro IGTV en YouTube. Recuerden, Conexión Externado. Y también todos los días tenemos contenido nuevo para ustedes. Así que espero que estén súper conectados. Aquí Estefanía Torres te dice que excelente trabajo y recibes felicitaciones. En- Gracias, gracias. Entonces sí, es un excelente trabajo, tienen que escucharlo. Y nada, recordarles, todos los jueves tenemos en vivo, en conexión, así que estén súper pendientes. Cada semana tenemos un tema diferente, un proyecto diferente, así que nada, los esperamos y que sigan difundiendo este tipo de espacios para hablar sobre estos temas. Así que nada, nos vemos el próximo jueves con otro en vivo. Y hasta luego.